día, mis niños. Hoy vamos a hacer un repaso estamos en sociales, ¿cierto? En geografía. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto de geografía, ¿cierto? Los puntos cardinales, los instrumentos de orientación, lo del sistema solar, lo del calentamiento global y lo de las eras geológicas, ¿cierto? Entonces, recordemos que los puntos cardinales son 4, ¿cierto? Estos nos permiten ubicarnos en el espacio, ¿cierto? Entonces, ubicarnos en el lugar donde nos encontramos. Entonces, estos, ¿cierto? Entonces son el norte, el sur, el oriente y el occidente, ¿cierto? Entonces, estos nos permiten ubicarnos. ¿Listo? Entonces, recordemos que para que nosotros, por ejemplo, nos podamos ubicar, ¿cierto? Y podamos ubicar estos puntos cardinales y decir, bueno, yo quiero ir hacia el norte. Entonces, vamos. Si es en la mañana, vamos a poner la manito derecha hacia donde sale el sol, ¿cierto? Y entonces sería el oriente. Oriente o también llamado este, ¿cierto? Lo que queda a mano izquierda sería el oeste u occidente. Lo que queda al frente de nosotros sería el norte y lo que queda al sur, lo que queda atrás, ¿cierto? Detrás sería el sur. ¿Listo? Vamos ahora entonces con los instrumentos de orientación. ¿Listo? Entonces, nosotros actualmente contamos con unos instrumentos muy exactos, ¿cierto? Que nos permiten entonces orientarnos en el espacio, ¿cierto? Y saber entonces la ubicación de un lugar. Entre estos está la brújula, ¿cierto? Entonces la brújula es un instrumento que nos sirve para orientarnos, pues su aguja imantada, entonces siempre marca el norte. ¿Listo? Entonces vamos a ver el otro que es el radar, ¿cierto? Entonces el radar es un sistema electrónico capaz de captar la presencia de objetos, ¿cierto? Que se encuentren fuera del alcance de nuestra vista, ¿cierto? Otro son las cartas de navegación. Las cartas de navegación hacen posible una navegación más segura, ¿cierto? En estas cartas entonces presentan la línea costera y todos, pues, algunos, por ejemplo, faros y demás elementos que podemos encontrar en ese territorio, ¿cierto? Entonces se trata de como un mapa en el que aparecen las rutas que se deben seguir, ¿cierto? Por ejemplo, las aeronaves, pues para tener un aterrizaje seguro, ¿cierto? Entonces, bueno. Y otro, pues que tenemos y es más actual, ¿cierto? Es el GPS. Entonces, el GPS es un sistema global de navegación por satélite que permite entonces fijar pues a una escala mundial, ¿cierto? Donde está ubicado un objeto, ¿cierto? La posición de un objeto. Entonces yo les contaba en las clases anteriores que, por ejemplo, si nosotros necesitamos saber la ubicación de algún lugar, escribimos el nombre, ¿cierto? Y ahí en el GPS nos va a arrojar la ubicación de ese lugar, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a recordar ahora el sistema solar, ¿cierto? El sistema solar. Recordemos entonces que el sistema solar está formado pues por 8 planetas, ¿cierto? Estos 8 planetas giran alrededor del Sol. El Sol pues es la estrella gigantesca fundamental para el desarrollo de la vida, ¿cierto? En nuestro planeta. Y veíamos en ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, los niños de 201 lo veían con la profe Dayana, ¿cierto? En ciencias,
cómo las plantas utilizan esa energía que reciben del sol, ¿cierto? Para fabricar su alimento. Y los animales pues también lo necesitan, nosotros, ¿cierto? Todos los seres necesitamos del sol, ¿cierto? Y pues los niños de 202 lo vieron conmigo, ¿cierto? Entonces miremos que no solamente esos temas son cada uno aparte, entonces la profe nos da ciencias aparte, constitución, geografía aparte y listo, no. Miremos que estos temas también pues van relacionados, ¿cierto? Bueno, los planetas entonces son astros que giran alrededor del Sol. Entonces está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y pues está también Neptuno. Hay un planeta entonces que es considerado el planeta enano, ¿cierto? Que es Plutón, ¿cierto? Cada uno de estos planetas presentan unas características muy importantes, ¿cierto? Vamos a recordar en este momento las características de la Tierra. Y recordemos que entonces la Tierra es la quinta más grande, ¿cierto? El quinto planeta más grande. Entonces la Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar. Segundo, pues miremos que entonces la Tierra es el tercer planeta, ¿cierto? Entonces, según la ubicación, ¿cierto? Que está hacia el Sol, pues es el tercer planeta, ¿cierto? Tercer planeta desde el Sol, entonces hasta el lugar pues donde está ubicado es el tercer planeta. Tiene otras características y es que está formado por roca derretida, ¿cierto? Y también pues es llamado el planeta azul. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar las eras geológicas. ¿Listo? Entonces recordemos que estas eras geológicas, bueno, me faltó dar también lo del calentamiento global, ¿cierto? Y esos desastres que ocurren cuando pues se da el calentamiento, ¿cierto? Entonces, antes de seguir con las eras, recordemos que el calentamiento global se da, ¿cierto? Cuando aumenta la temperatura del aire de la Tierra y pues esto causa unos cambios bruscos, ¿cierto? Unos cambios climáticos inesperados y se presentan entonces deshielos de glaciares, huracanes, inundaciones, sequías, ¿cierto? Se dan incendios forestales, se dan también pues deslizamientos, ¿cierto? Y pues con la mano del hombre pues también se dan derrames de petróleo, ¿cierto? Entonces decíamos que esto no solamente hacía parte de la naturaleza, ¿cierto? Sino que el hombre era también quien causaba estos desastres, ¿cierto? Bueno, ahora sí pues vamos a recordar la historia de la Tierra, ¿cierto? Entonces, cómo esta historia se dividió en unas eras, ¿cierto? Entonces, recordemos que la Tierra pues presenta varias etapas en su formación, ¿cierto? Según pues un tiempo geológico, ¿cierto? Entonces, la Tierra ha ido cambiando, ¿cierto? Ha ido cambiando su clima, ha ido teniendo cambios en su superficie. Entonces, primero está la era azoica, ¿cierto? Entonces, en esta imagen no la encontramos, ¿cierto? En esa era azoica, pero recordemos que esta significa sin vida. ¿Por qué? Porque la Tierra era una bola ardiente, ¿cierto? Una bola ardiente que se fue enfriando para poder, pues, tener vida, ¿cierto? Sobre su superficie. Bueno, en esta era azoica no se presentó vida, ¿cierto? No se desarrolló vida, ¿cierto? Pero luego viene la era precámbrica, ¿cierto? Que en esta entonces, durante esta, aparecieron en los mares las bacterias, las algas y por eso pues significa primera vida, ¿cierto? Luego viene entonces la paleozoica.
¿cierto? En la Paleozoica, entonces había un solo continente, ¿cierto? Y entonces se dio la expansión, ¿cierto?, de las plantas y animales terrestres. Luego viene entonces, bueno, y esta, recordemos que está dividida en unos periodos, ¿cierto? El Cámbrico, el Ordovícico, ¿cierto? Recordemos que entonces en cada uno de sus periodos fue apareciendo un animalito diferente, ¿cierto? Por ejemplo, varios animales diferentes. Bueno, vamos ahora entonces con la era mesozoica. Esa era que les gusta a muchos, ¿cierto? Que les gusta a muchos porque en esa era, pues, aparecieron los dinosaurios, ¿cierto? Entonces, esta era pues también está dividida en unos periodos, ¿cierto? Que son 3, los podemos observar ahí en la imagen, en la pantalla, ¿cierto? Y pues en estos los animales, por ejemplo, en los mares estaban los moluscos, en la tierra estaban los reptiles, ¿cierto? Entonces aparecieron los dinosaurios, los mamíferos, aves, plantas con flores, ¿cierto? Bueno, luego viene la era cenozoica, ¿cierto? Que en su primer periodo, ¿cierto? En su periodo terciario, entonces empezó a desaparecer. Entonces los dinosaurios, ¿cierto? Fue un proceso, ¿cierto? Desde el periodo Cretácico y pues terminó en el periodo terciario de la era cenozoica. Entonces ahí fue donde desaparecieron los dinosaurios y pues se desarrollaron entonces los mamíferos, las aves y demás animalitos que por ejemplo conocemos, ¿cierto? En este momento. Entonces miremos que viene también entonces el hombre, ¿cierto? Aparece también el hombre, entonces el hombre aparece en el periodo cuaternario, ¿cierto? Entonces en este periodo con tiempos cálidos, entonces favoreció la evolución entonces de seres, ¿cierto? Y pues propiciaron la aparición del hombre, ¿cierto? Surgen entonces plantas actuales, el clima con las estaciones y demás, y pues las características que conocemos, ¿cierto? De algunos de los animales que estaban en esta era, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy no vamos a realizar ninguna actividad, pero sí necesito que pues como que hagan un recorderis de esos temas que vimos, ¿cierto? Y en la clase por Skype vamos a trabajar algunas actividades, entonces para esto tener el cuaderno de geografía listo, bueno, tenerlo listo para la clase, por favor. Entonces tener listo el cuaderno de geografía para la clase por Skype. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana.